Se nos ha dicho que nada tiene mayor valor educativo que ¿qué cosa? Que las biografías de la palabra de Dios. Vamos a estudiar otro personaje muy conocido, Moisés, en esta mañana. Moisés. La palabra o el nombre Moisés aparece 773 veces en la Biblia. Así que es un personaje bastante destacado. Desde el libro de Éxodo hasta el libro de Apocalipsis vamos a encontrar Moisés. Y en el Espíritu de Profecía aparece 5232 veces Moisés. Así que sin duda es un personaje que debiéramos conocer y debiéramos estudiar. Hoy día Moisés está en mejor lugar que nosotros. Así que si quisiéramos llegar allá, pues sería importante ver cómo el Señor obró en la vida de este hombre y le concedió la victoria. La primera vez que aparece el nombre de Moisés es en el libro de Éxodo, donde vamos a comenzar en esta mañana, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, y vamos a iniciar la lectura en el versículo 9. Después pasaremos al versículo 10. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Así que el nombre Moisés significa sacado o rescatado o librado de las aguas. Y vemos que aquí está la hija de Faraón. Conocemos la historia muy bien. En los días de Moisés, ahora el faraón hace un decreto. ¿Y cuál fue ese decreto? Si ustedes recuerdan. Éxodo 1:16, vamos a leerlo. Éxodo 1:16. Encontramos el decreto, dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las mirares sobre sus asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Aquí vemos el primer decreto de muerte que Satanás hizo, porque Satanás es el que está detrás de la muerte. Juan 10:10 nos dice que vino para destruir, para robar y para matar. Esa es su misión. Así que usa al faraón y hace un decreto de muerte para los niños recién nacidos. No para las niñas, para los niños. Ese es el primer decreto de muerte de la historia contra los hijos. ¿Okay? Pero en la Biblia encontramos un segundo decreto de muerte también. Y si usted quiere la referencia, Mateo capítulo 2, versículo 16. Es en los días de Jesús. Y ahora Herodes hace un segundo decreto de muerte. En los días de Moisés eran los niños recién nacidos. En los días de Jesús y de Herodes es 2 años o menos. Pero ¿saben ustedes que viene un tercer decreto contra los hijos? Vamos a leerlo, vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a ver en el versículo 16 el tercer y último decreto de muerte que viene. Y vamos a ver a quiénes incluye. Apocalipsis 13:16 dice: y hace que a todos. ¿Quién es el primer grupo en ese decreto de muerte final? Pequeños. Así que vemos que se nos avecina un último y tercer decreto de muerte. Y los primeros en la lista, no debe extrañarnos, lo vimos en los días de Moisés, los vimos en los días de Jesús. ¿Quiénes son? Pequeños. Pero hay una diferencia aquí, incluye a las niñas también. Porque en los días de Moisés y en los días de Jesús eran los niños nada más. Pero ahora incluye hijos e hijas. Y a todos. Es decir, que queridos, tenemos que prepararnos porque otra vez se aproxima un decreto de muerte. Ahora les hago una pregunta a los padres en esta mañana. Si sabemos lo que ha pasado en el pasado y vemos lo que va a tomar lugar en el futuro, deberíamos tomar tiempo e énfasis en la preparación y educación de nuestros hijos. Sí, queridos. Si hubo un tiempo que deberíamos ser cuidadosos con la educación de los hijos, es hoy día. Porque el enemigo en su decreto de muerte, los primeros que tiene son sus hijos, son mis hijos. O podríamos incluir nietos, aquellos que ya somos abuelos. Por lo tanto, padres, no es tiempo de consentir a los hijos. Hoy día eso es lo que abunda, le tenemos lástima, eso no es amor.
El amor es un principio que eleva, es un principio que no transgiere con el pecado. El amor es un principio que permanece, pero hoy día le tenemos lástima. Y como le tenemos lástima, lo queremos comprar con cosas. Y les llenamos los cuartos de juguetes y de cosas y de ropas. Pero eso no los forma. No consentirlos. Debemos enseñarles hábitos de trabajo. Hoy día tenemos una generación que no quiere trabajar, que prefiere que se le dé todo en la mano. Pero eso no es lo correcto. Debemos instruir a nuestros hijos. Saben que se nos ha dicho que desde los 2 años los niños deben comenzar a tener responsabilidades en casa. Y hay jóvenes y señoritas de 20 años que la mamá hasta le tiene que calentar la tortilla. Porque si la calienta se le hace una tostada. No saben ni calentar una tortilla. Y todavía se quieren casar a esa edad. Y no saben poner un clavo en una pared. Tienen que emplear a una persona que le cobre $50 por lo que cobra hoy día un carpintero para que le ponga un clavo en la pared. Así que tenemos que enseñarle hábitos de trabajo. Eso comienza en casa. Por eso la importancia de la madre permanecer en el hogar y el padre apoyar a la madre en ese trabajo. Porque muchas veces los esposos dicen, no, tú sal también a trabajar y vamos a ganar dinero. Para eso vinimos a Estados Unidos. Queridos, estamos perdiendo nuestros hogares. No, nuestros hogares no son lo que debieran ser. Aun cuando crecen los hijos y quizás ahora la esposa puede salir a trabajar, necesitamos recordar que el primer campo misionero es nuestra familia, es el hogar. Muchos hogares hoy día usted no puede llegar a esos hogares. Las cosas están fuera de lugar. Es el mediodía, las camas están sin tender. La loza está así de hace una semana. Hay 3 bolsas de ropa por lavar. Eso no es un hogar cristiano. Allí no está la presencia del Señor, donde no hay orden, donde no hay limpieza. Dios no está. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Dios en Israel? Tenían que tener una estaca. ¿Para qué era esa estaca? Bueno, no mencionen la razón, pero ustedes saben para lo que era. Es decir, tiene que haber completa limpieza y orden en nuestros hogares. Nuestros barrios hispanos están en crisis. Ni los hispanos quieren vivir ahí. El desorden, la suciedad, el ruido, no hay respeto de la propiedad privada. Nuestros hogares tienen que ser diferentes. Nuestros hijos tienen que ver que este evangelio nos eleva, nos saca de la crisis, nos hace mejores ciudadanos, mejores seres humanos, porque este evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y tenemos que enseñarles esas cosas. Tenemos que enseñarles a apreciar la voz de Dios. Escuchar esa voz, apreciarla, atesorarla. La importancia de cultos familiares en nuestros hogares. Hoy día tampoco eso existe. Todo el mundo corre a diferentes lugares a diferentes horas. No hay tiempo para el Señor. Es más, no hay tiempo ni para comer una comida al día. Al mediodía no estamos ahí, en la tarde tampoco. Todos simplemente somos un hotel, no somos hogares. Es para dormir en la noche y quizás de vez en cuando algo de comida. Ese es el plan de Satanás. Y tenemos que salir de ese plan. Si seguimos ese plan, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Pero si salimos y vamos al plan de Dios, la cosecha va a ser muy diferente también. Tenemos que darle el ejemplo. Es ahí donde los padres tenemos que darle el ejemplo. Si queremos culto familiar, comienza con mi culto personal. Cuando mis hijos me ven en la mañana con este libro en las manos, me ven de rodillas clamando y buscando al Señor, dice, bueno, si papi y mami lo hacen, debe ser importante. Si están dispuestos a levantarse temprano y no correr a un celular, ni correr a un trabajo, sino buscar al Señor, debe ser esa relación importante para ellos. Y nuestro ejemplo habla más que nuestras palabras. Y tenemos que entender estas cosas. Y la importancia de los padres vivir a la altura del ejemplo, enseñarles el respeto a Dios, el respeto a los adultos, el respeto a los padres, el respeto a las autoridades, enseñarles sencillez, enseñarles temperancia. No debemos comer para vivir, o debemos comer para vivir y no vivir para comer quizás. Es decir, enseñarles todas esas cosas es importante. Damas, ¿saben ustedes que aún su vestir en la casa es importante para los hijos? Dice que muchas madres se visten en casa y parecen espantapájaros. ¿Ustedes se ríen? Ok, eso lo voy a leer, porque ustedes piensan que es un chiste mío, no es un chiste. Se los voy a leer. Página 227 del Hogar Cristiano. Cuando hacen su trabajo, las hermanas no deben vestir ropas que les den el aspecto de espantapájaros. Y a veces espantarín al espantapájaro.
Es decir que, es más, ¿sabe? Queridos, tenemos que leer, tenemos que leer. Deje el celular, queridos, es una distracción en la mayoría de los casos. Tenemos que leer esta información. Dios nos tiene responsable. Cuando usted y yo nos bautizamos, nosotros juramos públicamente que creíamos en el Espíritu de profecía. Por lo tanto, de ese momento en adelante, toda la información que está aquí, usted y yo somos responsables. Como juramos que la palabra de Dios era la palabra de Dios y que la íbamos a estudiar. Entonces usted y yo somos responsables. Tenemos un contrato con Dios. Dice, si las madres se permiten llevar vestidos desaseados en su casa, enseñan a sus hijos a seguir el mismo ejemplo. Usted comienza con el ejemplo. ¿Usted quiere que los hijos estén peinaditos? Peínese en primer lugar. Y no reciba al esposo en la tarde con el cabello parado, el pijama puesto y oliendo a zorrillo. Porque ese es el mismo ejemplo que se le da a los hijos entonces. Es decir, tenemos que entender estas cosas en forma práctica. Dice, si muchas madres piensan que en la casa cualquier ropa es bastante buena, por sucia y desaliñada que esté, pero pronto su familia pierde el respeto por ella. Y podría leerles mucho más, ese no es el objetivo porque no estamos hablando de la familia en esta mañana. Pero vemos la importancia que viene un decreto de muerte sobre todo, dice todos, y nos incluye a usted y a mí como adultos también, pero comienzan con los pequeños, con los niños. Por lo tanto, tenemos que hacer una preparación especial, tenemos que entender que el Señor nos ha dado un mensaje diferente, pueblo peculiar, llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro lema debe ser hacia arriba, no hacia abajo. El mundo está decayendo, nosotros debemos estar subiendo, porque es lo que ellos necesitan ver y observar con sus propios ojos. Es más, vemos que Moisés fue preparado en su hogar. Por 12 años Moisés estuvo en casa. Y sus padres, ¿cómo se llamaban? Si usted recuerda, Amram y Jocabet. Sus padres eran esclavos en Egipto. ¿Cuánto dinero tiene un esclavo? ¿Cuántos títulos universitarios tenían? ¿Cuántas casas y posesiones tenían? ¿Cuántas vacaciones pudieron tomar? Eran esclavos. Pero estos padres, Miriam fue la primera de sus hijas, profetiza. Aarón, sumo sacerdote. Moisés, líder, y está en los cielos. Si un hogar sin dinero, sin título, sin posesiones, sin libertad, pudo hacer esa obra, usted y yo no tenemos ninguna excusa. Ninguna excusa. Fueron educados en casa. No fueron enviados a las escuelas de Egipto. Las escuelas de Egipto creaban egipcios. No sé si me explico en esta mañana. Las escuelas de Babilonia crean babilonios. Las escuelas cristianas en el hogar crean cristianos. Y si aún el hijo se desvía, el principio ya está allí. Y los padres no somos responsables por lo que pasa con ellos entonces. Si usted lee en el libro Primeros Escritos, quizás lo pueda leer una de estas noches, la página 282 o 281 está, dice que llegará el momento que los hijos se van a levantar y los padres también a recriminarse unos a otros. Dice, si tú me hubieras educado, si tú me hubieras formado, si tú me hubieras dicho lo que tú sabías y no lo dijiste, yo no estaría perdido ahora. Está hablando al final de la historia, donde ahora la gente comienza a darse cuenta de lo que pasó con su vida, cómo las decisiones que ellos tomaron los llevaron por el camino equivocado. Y comenzamos a darnos cuenta que si Amram y Jocabet, sin nada de valor de este mundo, pero con una relación viva con Cristo Jesús y con conocimiento de las Escrituras, pudieron preparar a 3 jóvenes y uno de ellos ya está en el cielo, usted y yo podemos hacer hoy día lo mismo en nuestros hogares. Porque muchas veces me dicen, no, pastor, yo no tengo título para educar a mi hijo. ¿Y quién le dijo que usted necesita título? No, que yo no tengo mucho dinero, yo tengo que trabajar. Bueno, si es una madre sola, yo entiendo. Y por eso cuando usted se va a casar, mucho cuidado con quién se case. Los hombres no nos embarazamos, no sé si se han dado cuenta de eso. Y los hombres se van y dejan a la mujer con el paquete.
Entonces, mucho cuidado, jóvenes, señoritas, a quien usted le dice que sí. Porque ese hombre puede dejarle y después usted es responsable. Y ahora viene un ciclo de pobreza donde la madre es madre y padre al mismo tiempo. Y ninguna mujer puede hacer ese trabajo. Dios puso un hombre y una mujer. Y aún así es difícil ese trabajo. Por lo tanto, mucho cuidado con quien se casa. Pero vemos que estos hombres, estas mujeres ahí en Egipto, pudieron hacer una obra donde hoy día todavía admiramos la labor de ese hogar allá en Egipto. Así que usted sí puede hacer la obra, pero necesita tomar la decisión de hacerlo y unirse con Jesús para que la obra se haga. Hay un precio que pagar, sí, pero los resultados valen la pena. Si los padres y madres dedicamos 20 años a nuestros hijos, y eso no es nada, ¿qué es 20 años comparado con la eternidad? Ya pasaron 20 años y sobró tiempo. Si dedicamos 20 años, si los primeros 20 años de mi hijo, se los voy a dedicar a él. Queridos, van a haber resultados muy diferentes. Quizás usted dice en esta mañana, bueno, ya mis hijos crecieron y yo no entendí estas cosas. Yo entiendo. Pero todavía somos padres y madres. Todavía tenemos una influencia sobre ellos. ¿Saben cuál es la mayor influencia sobre ellos hoy día, ya que están fuera de casa? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Porque si usted va a casa de sus hijos y usted baja las normas para acomodarse a ellos, usted no tiene ningún testimonio. O cuando ellos vienen a su casa, usted permite cosas que no son correctas, usted no tiene ningún testimonio. Pero si sus hijos ven que usted comienza a vivir en armonía con este libro, donde sea, quien esté, sea la minoría o la mayoría. Y Dios se lo dijo a Moisés, dice, enséñales a tus hijos estas cosas. Y cuando estén en la casa y fuera de la casa, sigan estos principios, ellos van a ser buenos. Así que si ellos ven que usted comienza a tomar tiempo con el Señor, usted comienza a cambiar su dieta. No, mami, mira, aquí hay unas hamburguesas. No, hijo, eso no. Comienza a vestirse diferente. Comienza a quitar maquillajes y pinturas y joyas. Dice, aquí está pasando algo. Yo no había visto esto antes. Usted dice, no, hoy es día de culto, yo voy a la iglesia. No, que estamos aquí. Bueno, me alegra que estén aquí, pero yo tengo prioridades. Si ellos comienzan a ver que Jesús está en primer lugar, en las buenas y en las malas, eso comienza a impactar sus vidas. Y usted no tiene que sermonearle. Viva el mensaje. Lo segundo es la oración. Ferviente. Tenemos que orar por los que están en los caminos y por los que no están en los caminos. Los que están para que se mantengan, los que no están para que regresen. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración, pero esa oración tiene que ir acompañada de nuestro testimonio. Yo no puedo pedir al Señor, a mis hijos, que haga algo que yo no estoy dispuesto que haga en mí. Porque primero el Señor me tiene que obrar en mí para que ahora pueda obrar en ellos. Y Amram y Jocabed vivían el cristianismo práctico en sus hogares. Y aquellos hijos fueron impactados de tal forma que aún después podemos ver que continuaron siendo fieles al Señor. Vemos que a los 12 años Moisés fue llevado al palacio de Faraón. Es interesante, a los 12 años ya Moisés estaba formado. 12 años. ¿Ustedes piensan que Jocabed y Amram pusieron interés en este joven sabiendo que tenían que llevarlo al faraón a los 12 años? Exactamente. Así que vemos que estos padres tomaron prioridades. Y es interesante porque el libro Conducción del Niño habla de los primeros 12 años de la vida como los más importantes de la vida. Y ese es donde se pone el fundamento para la edificación del carácter. Es más, habla de 3 etapas, de 0 a 3. Habla de influencias prenatales. Aún antes de nacer ya estamos formando a nuestros hijos. Esos 9 meses ya son de educación. Y después habla de 4 a 7 años y después de 8 años a 12 años. Así que las 3 etapas básicas en la formación del carácter. Y es donde los padres hoy día no entienden esto. Ese es muy pequeño, no entiende, no comprende. Cuando crezca, querido, Satanás ya está ganando terreno. Es lo que quiere que nosotros pensemos que no está pasando nada cuando está pasando mucho. Y estas instrucciones debiéramos conocerlas. Estas instrucciones debieran ser dadas en nuestras iglesias y no está tomando lugar esto. Por lo tanto, tenemos que estudiar nosotros mismos por nosotros mismos. Y disculpen la redundancia.
Para que ahora podamos entender las 3 etapas más importantes en la formación del carácter de un hijo o de una hija. Y a propósito, el mayor principio de formación es el amor. No son los golpes, no son las amenazas, no asustarlo con el chamuco que le va a salir de noche. No, querido, eso no trabaja. Bueno, quizás en la niñez sí, pero una vez que se dan cuenta de la realidad ya deja de trabajar. No es la fuerza, el método de formación, no son los gritos ni los golpes, es el principio del amor. De la misma forma que Dios nos trata, debemos tratar a los demás. Y cuando nuestros hijos ven que nos involucramos en sus vidas, que nos invertimos en ellos, que nuestro deseo es estar con ellos, queridos, eso comienza a impactar sus vidas como nada lo podría hacer. Tomemos tiempos con ellos. La niñez pasa muy rápido. Lo digo por experiencia personal. Tuvimos 4 niños, hoy día son 4 jóvenes y ninguno está en casa. Han crecido, han hecho sus propias vidas. La menor es la que viene los fines de semana a casa nada más. Ya el nido está vacío, por así decir. Así que aprovechemos esos primeros 20 años, porque usualmente después de esa edad pues van a estudiar o se casan, comienzan con sus propias vidas y ya no los tenemos en casa. Así que vamos a comenzar a ver algunas cosas, pues el tiempo nos gana. Voy a leerles el libro Patriarcas y Profetas. Hay un capítulo que se llama Moisés. Así que usted ya sabe qué leer si desea conocer más de la vida de este hombre. Voy a comenzar a leer en la página 249. Dice, la madre, se refiere a Jocabed, retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo. ¿Qué quieren muchos padres hoy día? La guardería desde que nacen. Y después lo pasan a quien cualquiera, al vecino que lo cuida, a la abuelita, al tío, alguien. Jocabed no pensaba así. Ella no sabía cuánto tiempo lo iba a tener, porque la señora no le dijo. Ahora, a los 12 años vino a buscarlo, pero puede haber venido antes. Ella dice, cada día que yo tengo con este niño puede ser el último. Yo tengo que aprovechar cada día, porque un día esta señora va a venir a la puerta y va a pedir que mi hijo se convierta en su hijo. No olvide, esta señora no sabía que Jocabed era la madre. Así que cualquier día podía llegar. Ahora lo tuvo 12 años, así que aprovechó cada día. Dice, pero se vio obligada a entregarlo, obligada, cuando tenía 12 años. Así que a los 12 años en algún momento llegó esa señora y dice, vengo a buscar a mi hijo. Lo voy a llevar al palacio. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real. Así que una mañana, Moisés, como hijo de esclavo, amaneció durmiendo en el piso, en la noche estaba durmiendo en una cama lujosa en el palacio. Un cambio radical y tenía 12 años. Me imagino que lo primero que le dieron a Moisés en el palacio fue un celular Apple. Claro, porque el faraón tenía lo mejor, ¿sí o no? Y le dio la contraseña, 666. Oh, es fácil de recordar, ¿no? Así que ahora tenía internet en todos los lados, comida, todo lo que tenía que hacer era así, y ya tenía alguien a su lado. ¿Qué desea? ¿Qué desea? Puedes comer a cualquier hora. Completa y radicalmente cambió la vida de Moisés de una mañana a una noche. En cuestión de horas, estaba de un lugar humilde a un lugar lujoso y ostentoso. ¿Okay? Vamos a ver qué más tomó lugar. Pero en Moisés, voy a leer esto, pero en Moisés no se borraron las impresiones que recibió en su niñez. ¿Entendemos estos padres y madres en esta mañana? Si Jocabed no hubiera hecho nada, ¿qué se hubiera acordado Moisés? Nada. Nada. Pero como esa mente se llenó, ese corazón se llenó de los principios cristianos, aunque cambió de lugar, los principios se mantuvieron. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. ¿Quién fue su maestra? Su madre. Una esclava. ¿Tenía las mejores marcas de ropa? ¿Los mejores zapatos? Quizás ni zapatos tenía. Le fueron un escudo contra el orgullo,
la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Cuán extensa en su resultado fue la influencia de aquella madre hebrea. Hasta el día de hoy tenemos los resultados porque tenemos los escritos de Moisés. Usted y yo nos beneficiamos de 12 años una madre dedicada en su hogar a su hijo. Hasta el día de hoy. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan la fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna tarea se puede igualar a esta. En grado sumo la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Influye en las mentes y caracteres y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Así que la madre tiene la labor más solemne de este planeta Tierra. Más solemne, es más, se nos ha dicho que el rey sentado en un trono no tiene la misma labor ni responsabilidad que una madre. Y en un futuro se nos dice, cuando los hijos, por la gracia de Dios redimidos, estemos allá, iremos a nuestras madres y pondremos nuestra corona a sus pies y le diremos, yo estoy aquí por lo que tú hiciste por mí. Por eso, madres, tenemos que vivir este cristianismo y orar. Y padres, usted y yo tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestras esposas y dar el ejemplo para que ellas puedan ver y saber que tienen nuestro cariño y los hijos vean nuestro cariño y apoyo por ella y por ellos también. Vamos a avanzar, pues el tiempo nos gana. Dice, en la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. Ahora, ¿quién lo estaba formando a Faraón? Perdón, a Moisés. Satanás. Por supuesto, a través de Faraón. No olviden, la palabra Faraón significa hijo del sol. El domingo no es el día del sol. Y Faraón se consideraba el hijo del sol. Era considerado un semidios, porque era el hijo del sol. ¿Ok? Así que era el hijo del sol, un pagano, comenzó a educar a Moisés en qué dos áreas, civil y militar. Civil y militar. Vamos a ver algo más. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. ¿Quién iba a ser el siguiente faraón? Moisés. Y el joven fue educado para esa alta posición. Su habilidad como caudillo militar lo convirtió en el favorito del ejército de Egipto. ¿Quién era el que tenía el más alto rango militar en Egipto en ese entonces? Moisés. Era el favorito del ejército. Y la población lo consideraba como un personaje distinguido. Era admirado en Egipto Moisés. Vamos a ver que la Biblia nos dice exactamente eso. Vamos a leerlo. Vamos a por un momentito al libro de Hechos. Capítulo 6. Mejor vamos al capítulo 7, Hechos 7, mejor. Hechos capítulo 7, verso 22. Aquí está Esteban hablando bajo inspiración. Dice el siguiente. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hechos. ¿En cuánta de la filosofía y sabiduría de Egipto Moisés fue educado? Todo. ¿Era poderoso en hablar? ¿Era poderoso en sus hechos? Sí. Así que vemos ahora, este hombre estaba siendo preparado para que se convirtiera en el siguiente faraón. Y era el general del ejército de Egipto. Es más, le voy a leer esta declaración inspirada que nos ayude a entender un poco más lo que comparto con ustedes en esta mañana. Esto está tomado del Youth Instructor, enero 29, 1903. Dice,
Moisés fue cabalmente educado como general. Así que era el más alto rango del ejército. Cuando marchaba para hacer frente al enemigo, tenía éxito. Y al volver de la batalla, todo el ejército le cantaba alabanzas. Youth Instructor. Es enero 29, porque eran artículos que se escribían para esta revista del año 1903. Así que cuando regresaba de las victorias, ¿qué recibía? Alabanzas del mismo ejército. Era un general, era el futuro faraón y era ya el hijo de la hija de Faraón. Pero les voy a leer algo más de la página 251. Dice lo siguiente. Los sacerdotes egipcios sabían que el futuro faraón sería un dios. Bueno, lo consideraban dios. Y trataron de inculcar en Moisés los principios de la religión nacional. Pero aunque era celoso e incansable como estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de sus dioses. Fue amenazado, escuchen esto, fue amenazado con la pérdida de la corona. Y se le advirtió que sería desheredado si insistía en apegarse a su fe hebrea. Pero permaneció incólume. No se movió. Y si usted quiere la corona, aquí está. ¿Usted quiere que yo regrese para la choza de mis padres? Deme el Uber, llámemelo para que me lleve por pronto para allá. No tengo ningún problema. No lo pudieron convencer, porque en su corazón, como Daniel se había propuesto, agradar a Dios. Agradar a Dios. Dice, razonó con los sacerdotes. Escuchen, le dio el mensaje a los sacerdotes y a los adoradores de los dioses egipcios, mostrándoles la insensatez de la veneración de las supersticiones egipcias a objetos inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Es decir, todos ellos escucharon el mensaje. Moisés, sus manos estaban limpias delante de Dios por la salvación de esas personas. Así que vemos que ahora lo que está tomando lugar, estaba ascendiendo y Moisés llega a los 40 años. Vamos a ver que ahora viene un cambio radical en su vida. Vamos a regresar al libro de Éxodo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Y en aquellos días aconteció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio a sus cargas. Y vio a un egipcio que hería a uno de los hebreos sus hermanos. Hebreos 12, 11 y 12. Y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Pregunto yo, ¿sabía Moisés de artes marciales? Oye, enseguida hizo desaparecer a este hombre. Así que era un general, era un hombre entrenado civil y militarmente. Y cuando vio que aquel egipcio maltrataba al hebreo, pues tomó las cosas en sus manos, le quitó la vida al egipcio, dice que miró a todas partes, a nadie lo estaba viendo, pero se le olvidó mirar un lugar, arriba, porque siempre Dios está viendo. Y ahora tomó el cadáver de aquel hombre y lo escondió. Eso trajo un cambio. Como resultado de ese homicidio, ahora tiene que huir de Egipto. Les pregunto, ¿quién estaría detrás de estas cosas? Bueno, atrás de la matanza sí estaba Satanás. Dios. Dios quería prepararlo para algo diferente. Y ahora viene un cambio radical en la vida de Moisés. Ahora tiene que dejar y tiene que huir al desierto, a Madián. Y vamos a ver algunas cosas que tomó lugar. Así que vemos que ahora, ¿qué hace Moisés? Mató al egipcio y lo escondió, pensando que nadie lo había visto. No tan solo Dios lo había visto, alguien más también lo había visto. Queridos, no olvidemos, de Dios nunca nos podemos esconder. Todo lo que hacemos, aun lo que pensamos, es como el mediodía a la vista de Dios. Es más, aun lo que hacemos en nuestros electrónicos, porque hoy día todos tenemos esos aparatos.
Y tenemos ahí una contraseña, tan solo usted y yo podemos entrar allí. Todo lo que pasa allí, Dios lo conoce. Es más, ¿saben qué está escrito? Vamos a leerlo. Isaías 49, vamos un momentito. Isaías 49 nos los dice claramente. No piense que Dios está atrasado a la tecnología, Dios está siempre adelantado. Isaías 49. Isaías 49. Vamos a leer allá el verso 16. Isaías 49, 16 dice: He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpidas. Delante de mí están siempre, ¿qué cosa? Tus muros. ¿Dónde la gente escribe en Facebook? Ustedes no captaron eso. ¿Quién está siempre ¿qué está siempre delante de Dios? Los muros de Facebook. Ahí están escritos. Y Dios tiene la contraseña. A propósito. Así que no piense que usted y yo nos podemos esconder a la medianoche y podemos hacer lo que queremos con nuestros electrónicos. Los muros están delante del Señor siempre. Él sabe lo que está pasando. Es más, si usted fuera Jeremías 9, Jeremías 9, 21, dice que por las ventanas, vamos a leerlo, vamos un momentito a Jeremías, para que podamos ver que dice que por las ventanas entran la muerte. Así entra el internet por las ventanas. Isaías 9, 21, Jeremías 9, 21. Dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios o casas para talar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Así que el internet que viene a través de satélites, todas esas cosas que entran hoy día, porque todo es electrónico hoy día, ¿qué está causando? Muerte. ¿A quiénes en especial? A los niños y a los jóvenes. Y los adultos no estamos muy atrás. Así que ahora vamos a ver qué toma lugar en la vida de Moisés. Vamos a Éxodo otra vez, capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 15. Y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Así que Faraón tuvo que salir de Egipto. Sí, tuvo que salir de Egipto. Moisés tuvo que salir de Egipto. Ahora vamos a ver cuando Dios lo saca, y estos puntos son importantes. Cuando Dios lo saca del palacio y lo saca de Egipto, Dios comienza a formarlo. Ahora va a la escuela de Dios. ¿Okay? Ahora va a la escuela de Dios. Vamos a ver en qué consistió la escuela de Dios. Capítulo 2, donde estamos, versículo 21 y 22. Y Moisés acordó morar con aquel varón, era Jetro, y le dio a Moisés a su hija Séfora. ¿Cuál fue la primera asignatura que recibió Moisés? Esposo. Lo primero que Dios le hizo, lo puso en un hogar. Y lo hizo esposo. Le puso una esposa a su lado. ¿No es el matrimonio una escuela? Sí lo es. El matrimonio es una escuela en la cual dice, usted lo puede leer otra vez en el hogar cristiano, dice, la cual nunca nos vamos a graduar. Dice que la formación de ese matrimonio toma años. Y es el trabajo de los años subsiguientes después del matrimonio. Ahora sí, Dios lo llevó al campo y le puso una esposa a su lado. Moisés, tú tienes que aprender a tratar a esa esposa. Y hay esposas que no son fáciles. Hay esposas que no son fáciles. Ahora, no conocemos de Séfora. Pero ahora Dios le puso una esposa a su lado y dice, tú comienzas a tener que aprender a tratar a esa mujer.
Y déjenme decirles, hay días del mes que las mujeres no son fáciles de tratar. Su estado de ánimo sube y baja. A veces amanecen contentas, a veces usted ni la puede tocar. Hay cambios hormonales. Y si usted piensa que es difícil, deje que llegue la menopausia. Y eso pasa años ahora. No son cuestión de 4 o 5 días al mes. Años. Y se requiere ahora un hombre que pueda entender, como dice el apóstol Pedro, vivir sabiamente con su esposa. Vivir. Entonces, Dios la puso en el campo, pero le puso una esposa a su lado. Lo cual es muy importante. Es más, déjenme leerles del Hogar Cristiano esta declaración. Podamos entender lo que comparto con ustedes en esta mañana. La importancia del matrimonio. Dice lo siguiente, página 323. La manera más eficaz en que Satanás puede obrar es mediante las influencias del hogar, mediante una compañera que no sea consagrada. No dice que no sea miembro de iglesia, no dice que no sea creyente, que no sea qué cosa. Es muy diferente de dos cosas. Miembro de iglesia y consagración son dos cosas muy diferentes. La herramienta más eficaz que usa Satanás para llegar a un hombre es una esposa no consagrada. Nos hace pensar en esta mañana. Damas, ¿están cumpliendo con su misión de ayuda idónea? Pensemos lo que Dios hizo. Vamos a ver lo segundo que Dios hizo con Moisés. Verso 22. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extraña. ¿Cuál fue la segunda asignatura después de esposo? Padre. ¿Padres no somos desafiados por nuestros hijos? Sí. No es fácil educar hijos. Nunca ha sido fácil, hoy día es más difícil. Hoy día hay más distracciones, más tentaciones. Es más, el evento de los últimos días. Dios nos da un consejo, página 37. Dice, no es realmente sabio tener hijos ahora. No es que hay prohibición, no está diciendo no tengan hijos. Lo que está diciendo, no es prudente. Dice, el tiempo es corto. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días. Y los niños pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. O las autoridades, pregunto yo, Daniel y sus amigos fueron arrebatados de su hogar y puestos en un hogar que los educara como Babilonia. Sí. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial aquí en Estados Unidos con los japoneses en California? Fueron a un campo de concentración y los hijos a hogares americanos para que los criaran americanos, no japoneses. Eso fue hace 80 años atrás, cuando había mucho más libertad en este país. La historia se va a repetir. Así que si usted va a traer hijos al mundo, asegúrese que tiene que prepararlos como Jocabed y Amrán, porque en cualquier momento lo va a quitar o van a ir a descansar. Porque dice que el Señor pondrá a muchos niños a descansar para que no sean una prueba muy difícil que los padres no podemos soportar. Entonces prepárese para ese escenario. Dice, en esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por concluir pronto, estamos por entrar en el tiempo de angustia cual nunca lo hubo. Cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto para hombres y mujeres. No está diciendo no se casen. Así que solteros, no está diciendo el Señor no se casen, pero mucho cuidado con lo que está tomando lugar. Así que ahora vemos que Dios lo llevó al campo, le dio una esposa y le dio hijos. Vamos a ver qué más Dios le dio. Capítulo 13, Éxodo, verso 1. Éxodo 3:1. Éxodo 3:1 dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Oreb, monte de Dios.
¿Qué trabajo Dios le dio a Moisés? Pastor de ovejas, pastor de ovejas. Saben que ser pastor de ovejas no es fácil. Las ovejas son muy nobles, son muy tiernas, pero no son muy inteligentes. Y necesitan mucha paciencia. Mucha paciencia. Y Dios lo estaba preparando porque sabía que por 40 años iba a necesitar mucha paciencia en el desierto. Mucha paciencia en el desierto. Así que estuvo 40 años en Egipto y después Dios lo tuvo que llevar al campo por 40 años. Es más, se los voy a leer. Es más, les voy a leer dos declaraciones. Primero les voy a leer este. Escuche. Este Youth Instructor también. Y esta viene de diciembre 13, 1900. Dios trasladó a Moisés de los palacios del lujo, donde él era complacido todo deseo, a una escuela más privada. ¿No nos gustan las escuelas privadas? Esta es la escuela privada, queridos, de Dios. Allí el Señor podía comunicarse con Moisés y educarlo para que se familiarizase. Escuchen con qué se iba a familiarizar Moisés. Penurias, pruebas, penalidades y peligros. Esto tenemos que entenderlo nosotros. Porque este país nos ha deformado a todos. A todos, sobre todo los que nacieron en este país. Sí, lo voy a repetir. Sobre todo los que llegaron temprano a este país. Este país es muy peligroso, queridos, para ser cristiano. ¿Ustedes saben cuál es el mejor país para ser cristiano? Donde no hay libertad. China, Corea del Norte, Irán, son los mejores países para ser cristianos. ¿Saben por qué? Porque si usted es cristiano tiene que tener valor. Tiene que ponerlo todo sobre el altar. Este es el peor país para ser cristiano. Lo voy a repetir. El Señor lo llevó a una escuela privada. ¿Son caras las escuelas privadas? Las del mundo sí. Esta no. Para enseñarle penalidades, pruebas, peligros y privaciones. Youth Instructor. Youth Instructor eran artículos que se escribieron y después se hicieron folletitos. Era de diciembre 13 del 1900. Pregunto yo, ¿nos esperan tiempos que requerimos tener estas cualidades? Sí, sí, sí. Ahora les voy a leer la otra cita de este de Patriarcas y Profetas. Creo que en la página, a ver si tengo la página aquí, 254. Moisés había aprendido muchas cosas que debía de olvidar. El mundo que nos enseña cosas que debemos de olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor de una madre adoptiva, me imagino que era bastante, la señora era bastante consentidora. Era su niño lindo, no olvide, ella no podía tener hijos. Y Moisés era su único hijo. Y era el futuro faraón. Su propia elevada posición como nieto del rey. El libertinaje que lo rodeaba por donde quiera. El refinamiento, la sutileza, el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra. La solemne grandeza de la escultura y presión en su mente de la escultura, no, y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en la mente entonces en desarrollo. Y hasta cierto punto había moldado algunos de sus hábitos y carácter. Y Dios tuvo que ahora que cambiar esas condiciones. Escuchen que usó Dios tres cosas. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Le tomó 40 años. ¿Piensan que usted y yo tenemos 40 años? No. Por eso tenemos que correr
a seguir el plan de Dios. ¿Qué fue lo segundo? Un cambio de ambiente. Lo sacó de la ciudad, no al campo, al desierto. Al desierto. Y número 3 dice la comunión con Dios. Estas 3 cosas dice que ayudaron a que desapareciese estas cosas en la vida de Moisés. Y lo mismo tomará lugar en nuestras vidas. Para terminar en esta mañana, vamos a Hebreos. Vamos a ver lo que dice el Hebreos capítulo 11. Aquí encontramos los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 24 hasta el 26. Moisés capítulo 11. Leo. Del 24 al 26. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué les parece esa decisión? ¿Saben que si Moisés se hubiera convertido, Faraón sería una momia hoy día? ¿En un sarcófago? Sería una momia. ¿Saben dónde está Moisés hoy día? Caminando en calles de oro. ¿Ganó o perdió? Óigame. Es como si usted tiene un elefante y se queda con la hormiga. Moisés se quedó con el elefante. Dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado. ¿Qué dice aquí la palabra? Que Moisés escogió antes hacer qué cosa? ¿Con quiénes? Con los mundanos. ¿Saben que si queremos ser fieles vamos a ser afligidos por el pueblo de Dios? Marginados, quizás nos van a poner etiquetas, quizás nos van a prohibir hacer esto y aquello, no vamos a ser invitados, quién sabe cuántas cosas. Yo prefiero ser afligido con el pueblo de Dios. También dice aquí que Moisés vio los placeres de este mundo como ¿qué? Como temporales. Dijo, bueno, si yo voy al faraón allá, quizás me quedan 40 años y después ceniza. No, me quedo con el pueblo de Dios. Notemos, jóvenes y niños, y aún adultos presentes, los placeres de este mundo son temporales. Es lo que dice la palabra de Dios. Es como si usted tiene una bomba de tiempo en su mano. Tic, 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 tic. ¿Qué va a hacer eventualmente esa bomba? Y en la cara. Esos son los placeres. Y es lo que la gente está haciendo hoy día. Diversión, placeres. Esa bomba le va a explotar en su propia cara y en sus manos un día. Y la última parte. Teniendo por mayores riquezas. Vamos a ver qué valoraba Moisés. El vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Por qué Moisés rehusó los tesoros y el trono de Egipto? ¿Qué estaba contemplando? ¿Dónde estaban sus ojos? En el galardón en Cristo Jesús. Queridos, ¿saben que si usted y yo miramos a Jesús, las cosas de este mundo pierden su valor? ¿Saben por qué las cosas de este mundo llaman tanto la atención? Porque lo que estamos mirando. Es lo que estamos mirando. Pero cuando contemplamos a Jesús, que es lo más bello que hay, como dice el himno, de fija tus ojos en Cristo, todas estas cosas perderán su valor a la luz de del glorioso Salvador. Y en esta mañana podamos imitar a Moisés, el hombre que tenía visión celestial. ¿Cómo podía ver lo invisible si es invisible? Por fe. Ahí lo dice, por fe.
La única forma de ver lo invisible es por fe. Y en esta mañana el Señor nos invita a contemplarlo por fe. ¿Saben la última vez que se menciona el nombre de Moisés? Es en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, si usted quiere la referencia. El cántico de Moisés. El cántico de Moisés. Es la última vez. Es más, la experiencia de Moisés será la experiencia de los redimidos. 15:3. Apocalipsis 15:3 dice que cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Es la última vez que se menciona en la Biblia el libro de Moisés. Muy bien, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar y vamos al desayuno. Ya nos espera un buen desayuno en esta mañana una vez más. Después de la oración vamos a tener un corto anuncio. Oh Señor, en esta mañana te damos gracias porque eres un Dios maravilloso. Toma seres humanos deformados por el pecado y hace de ellos héroes y héroas. Gracias, Señor, en esta mañana porque podemos aprender de la historia de Moisés. Nacido en un hogar de esclavos, sin nada de nada, y hoy día ya está en tu presencia. Que en un futuro cercano nosotros también podamos estar en tu presencia, porque por fe te contemplamos. Y el mundo y sus cosas, por atractivas y brillosas que puedan ser, pierden su valor frente a la belleza eterna de Cristo Jesús. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, lo más bello de todo lo bello. Que podamos amarte tanto que preferimos morir que estar sin ti, Señor. Hoy es nuestro último día de preparación. Se aproximan las horas santas, podamos estar listos y preparados y podamos entrar con gozo en el día de Jesús. Sé con los diferentes seminarios que hemos de tener, las personas que han de venir, y que al terminar el día podamos mirar hacia atrás y decirte gracias por todas tus victorias en mí. Bendice este pueblo, Señor. Que las impresiones que hace tu Espíritu en nuestras vidas no sean olvidadas, sean puestas en prácticas y veremos los mismos resultados. En el nombre de Jesús. Amén.